En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, bienvenidos al capítulo 43 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante en relación del duelo del adolescente por la pérdida de la infancia. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud integral. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y tenerte de nuevo por acá. No, pues el gusto es mío el poder compartir este espacio, estos micrófonos contigo y también con nuestra invitada del día de hoy. Es un gusto. Por supuesto. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio online hispanohablante de salud mental. Además nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa. En esta ocasión nos acompaña la psicóloga Wendy García Vega. Ella es psicóloga educativa, tanatóloga, trabajo social y asistente educativa. Y aparte de que también está certificada en Feeling Dance, en actividad física. ¿Qué tal, Wendy? Que estés por acá también con nosotros de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarlos con estas charlas. No, pues el gusto es nuestro en la cuestión de tocar temas tan interesantes, ¿no? Y que les pueda llegar a más público, con la intención de tener, como bien lo menciona el programa, un cuidado de una salud más integral. En ese sentido, luego no nos preguntamos algunas cosas o damos otras por hecho. Y bueno, para dar comienzo en esta parte, le recordamos a todo el público que tenemos esta dinámica en donde realizamos algunas preguntas, contestan ustedes si están de acuerdo o en desacuerdo. En la siguiente ronda empezamos a preguntar el por qué están en esa posición. Así que también para que todo nuestro público esté como al pendiente de las preguntas y que también desde casa o de donde nos estén escuchando, puedan contestar ellos también esas preguntas, por qué están de acuerdo o no. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y bien, en relación a la cuestión de esta parte tan importante que sufre el adolescente, bueno, que lo sufre todo, ¿no? Yo creo que la mayoría de adolescentes llegan a sufrir bastante, como con muchas cuestiones de los cambios que existen, pero más por la cuestión de dejar la infancia y que luego llega a ser como una cuestión un poquito más pesada en la cuestión de los procesos. Y que, bueno, ya lo veíamos también anteriormente con los niños, que de alguna forma mientras vamos creciendo va evolucionando mucho la cuestión de nuestra madurez cerebral y que hasta los 25 años, ¿no? Según algunos autores mencionan que ya tenemos un cerebro maduro para poder entender ciertas cosas, pero bueno, vamos con la primera pregunta y contestan si están de acuerdo o en desacuerdo. ¿Es bueno hablar con el adolescente de manera clara sobre su transición de niño a adolescente? ¿César? Sí, estoy de acuerdo. ¿Wendy? Estoy de acuerdo. Muy bien, yo también estoy de acuerdo. Pareciera que la pregunta es como que bien obvia, ¿no? Pero creo que hay muchas cuestiones muy profundas a las cuales sí tenemos que llegar a esa parte. César, ¿por qué estás de acuerdo? Pues en principio para ayudarles a reducir la ansiedad que les generan todos esos cambios a los que pues algunos de ellos no están preparados o a lo mejor tienen una noción porque pues ya desde la educación primaria les empiezan a dar algunos temas desde las ciencias naturales con respecto a estos cambios que les van a ir sucediendo en esta transición, ¿no? De la infancia a la adolescencia, todos estos cambios físicos de la pubertad, pero también psicológicos, emocionales, de sus relaciones, etcétera. Pero pues no hay cómo vivirlo, ¿no? Entonces es cuando ya están transicionando, están pasando por la experiencia que empiezan a despertar y a desencadenarse pues estos miedos, estas preocupaciones, angustia, ansiedad, y creo que sí es necesario, es importante que se les pueda estar acompañando convenientemente antes, durante y pues después también, ¿no? Para poder ayudarles a que esa sensación de angustia y ansiedad pues pueda irse disminuyendo en la medida en que tengan claro que todos esos cambios y esos ajustes son algo biológico, natural, normal, y que pues cualquier situación que pueda estar apareciendo que les genere alguna sensación desagradable, pues está bien, ¿no? Que lo puedan compartir. Ok, excelente, muy bien. Wendy, ¿por qué también estás de acuerdo? Creo que la parte de hablar siempre con la verdad y como son las cosas, creo que debemos de quitar mucho como ya esa costumbre y esas creencias de ocultar ciertas cosas, ¿no? Y creo que en la adolescencia es muy básico, o sea, creo que desde ahí estriba la seguridad que puedas tener ya de adulto y que tengas esa libertad de poder hablar y preguntar sobre lo que tienes duda, porque muchas veces se nos limita tanto el poder hablarlo
que nos crea culpa el preguntar ciertas cosas, nos crea miedo y prefieres como en ese tenor de vergüenza de poder preguntar ciertas cosas, te quedas con mucha más incertidumbre. Entonces sí, yo creo que los que deberíamos de estar más preparados son a los que nos van a preguntar muchas veces, ¿no? Porque somos a los que más miedo podemos tener a cómo voy a responderle al adolescente. Entonces decimos, sí, vamos a hablar con la verdad, sí, pero ¿cómo se la vamos a decir? Creo que ahí es donde hay que preparar mucho esta parte. ¿Cómo puedo hablar con el adolescente de lo que me va a preguntar y qué es lo que él quiere saber? ¿No? Creo que hay que tomar mucho en cuenta esa parte. ¿Qué es lo que realmente quiere saber? Porque de repente podemos dar por hecho, a que nos hagan una pregunta sin indagar más al fondo y dar una respuesta que a lo mejor ellos no querían saber, ¿no? Muy interesante, y efectivamente yo también estoy de acuerdo por este lado, ¿no? Por la cuestión de los padres de familia, principalmente porque, bueno, es la educación que primero se da en casa y con un adolescente es como la primera instancia que existe, además de la cuestión del modelaje. Por eso ahí la pregunta, ¿no? Que a lo mejor uno dice, pues sí, no, pues dile las cosas de manera clara, ¿no? O siéntate con él para decirle, pero sabemos que muchas veces esa es la cuestión a lo mejor más difícil de cómo decirle ciertas cosas si me pregunta algo, ¿no? Porque sabemos que de repente en ciertas familias, dependiendo de la cultura o de las tradiciones, empieza esta cuestión como de ser como clausurar algún tipo de temas, ¿no? Cuestiones sexuales no se tocan en casa, ¿no? Ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Y es que el hijo, ¿por qué no pide gracias? ¿Por qué no da las gracias, no? Cuando a lo mejor en casa no se ha trabajado mucho en eso y se cree que afuera lo va a conocer y a saber, o que ya es una cuestión que se va a ir adquiriendo, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, con esta cuestión, hablando ya en la parte de los padres de familia, en la familia, ahí les va la siguiente pregunta. ¿Es el mismo proceso de duelo de un adolescente que tiene hermanos o hermanas a un hijo único? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? No, estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que es el mismo proceso del duelo de un adolescente que tiene hermanos y hermanas a uno que sea hijo único? Estoy en desacuerdo también. Ok, muy bien. Yo también estoy en desacuerdo. Parecería como muy lógico, pero bueno, vamos a conocer las razones y las posturas. Wendy, ¿por qué estás en desacuerdo? Porque teniendo hermanos, creo que vas como preparando cierto camino a lo que vas, ¿no? Cuando eres menor, vaya, cuando eres el mayor, pues te chutas un montón de cosas, pero cuando tienes más hermanos, vas viendo como la transición de lo que ellos van viviendo. Entonces, de una u otra manera, dicen por ahí, de hecho, también con los papás, ¿no? Con el primero echan a perder, con el segundo ya saben cómo contestar ciertas cosas. Y cuando eres hijo único, creo que no tienes como ese modelo para poder seguir, ¿no? O sea, creo que sí todos aprendemos de manera diferente, esa es una realidad, todos lo vivimos también de manera diferente, también es una realidad, pero sí nos ayuda cierto modelaje, lo que comentabas tú ahorita, el ver en alguien más como ciertas experiencias y cómo irlo manejando. Y cuando no tienes ese modelo, o sea, de repente también para papás es un poquito más complicado cómo explicarle, ¿no? A lo mejor lo pueden explicar desde lo que ellos vivieron, pero con los hijos sabemos que todo lo vivimos de diferente manera, a lo mejor unos de manera más intensa, más ansiosa, con más miedo, con más incertidumbre. Eso sí, el primerito, el mayor, siempre lo va a vivir de esa manera, pero creo que ya el más chico, ejemplo, en mi casa fuimos 5, ¿no? Somos 5 hermanos. Creo que la más chica ya no lo vivir tan intenso como los primeros. Entonces creo que de una u otra manera sí te hace y eso te moldea a una personalidad muy, muy diferente. Ok, de acuerdo, muy, muy de acuerdo. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo creo que tendría que hacer unas especificaciones, porque, por ejemplo, creo que no es lo mismo tener hermanos del mismo sexo o del sexo contrario, porque lo pongo por mi propia experiencia, ¿no? Que yo soy el único varón y el menor de 4 hermanos, ¿no? Bueno, de 5. Las demás son mujeres, entonces yo no, aunque tuve hermanas, no tuve ese referente, ¿no? De tener como un modelo en quien pudiera a lo mejor poderme acercar, ¿no? Como con esa confianza para poder platicar. Yo creo que los hermanos favorecen eso, o sea, que podamos tener con quién acercarnos así de manera más inmediata, con más confianza, con más camaradería, a diferencia de algunos otros adultos, ¿no? En quien nosotros podamos descargar, ¿no? Algunas de nuestras ansiedades y preguntas y dudas,
Aunque tampoco creo que eso garantice que tengamos las respuestas acertadas, ¿no? Las respuestas correctas, porque vale, el hermano puede también estar muy equivocado, ¿no? En sus de sus planteamientos o de sus respuestas, por no tener tampoco esa misma orientación. Es como lo que sucede con los amigos, ¿no? O sea, el hecho de que uno tenga amigos y también empiecen a surgir ahí preguntas no nos garantiza que nos van a dar las respuestas acertadas, ¿no? Creo que sí puede contribuir o puede ayudar a que a lo mejor se pueda reducir un poco esa cuestión de ansiedad de los cambios que se producen en la adolescencia o en la pubertad, pero creo que más allá de eso, creo que hay otros detalles, ¿no? Que también es importante considerar y que de pronto pues no es suficiente con el hecho de tener hermanos para poder tener esa garantía. Ok, de acuerdo. Yo por esa parte, en la cuestión que estoy en desacuerdo de que pues es diferente un hijo único a hermanos, lo veo en la cuestión como de la compañía, ¿no? Al tener a alguien como acompañante, por lo menos ya hay como cierta experiencia o experimentación con ciertas cosas a que luego nos suceden de manera muy individual. Yo comparto mucho esta idea que tiene César, porque también ya hemos ventilado mucho que pues yo también soy el único hombre en la familia. Tengo 2 hermanas, una mayor y una menor. Digamos que yo soy el de en medio y el único hombre. Entonces de repente también las referencias son bien distintas, ¿no? Uno escucha y aprende como cuestiones más femeninas, ¿no? A escoger un vestido, a entender que no tienes que abrir la puerta de tu hermana, ¿no? Hay que estarle bajando la tapadera al baño. Entonces ciertas cuestiones que de repente pueden entenderse muy distintas, y cuando va esta transición, de alguna forma sí puede existir un acompañamiento a que cuando una persona puede ser como hija única, porque exactamente no hay como un referente más que a lo mejor los amigos que yo también conozco, pero que cambia mucho en la cuestión como de la familia, ¿no? O sea, mi amigo a lo mejor porque se parece a mí, por eso lo tomé como amigo y tiene ciertas afinidades, a lo mejor su familia también es muy distinta y a lo mejor también tiene este desenvolvimiento diferente por cómo se va estructurando. Bueno, por esa cuestión y también hablando por la parte de que también tiene mucho que ver las características del mismo sexo o no, por la cuestión de la confianza, que es bien importante, a que lo viéramos diferente, ¿no? Por ejemplo, César, que hubiera sido tú la única mujer de puros hermanos, también hubiera sido un referente muy distinto en cuestión del crecimiento y de dejar esta cuestión de la niñez hacia la adolescencia. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. En este caso y la siguiente pregunta, digamos que no es en desacuerdo o acuerdo, más bien tiene 3 opciones la respuesta. Y bueno, en este proceso de duelo por dejar la infancia, ¿quién lo sufre más? ¿Las mujeres, los hombres o ambos? ¿Wendy? Creo que ambos. ¿César? Bueno, voy a partir de que es igual y ya ahorita pienso bien mi respuesta. Ok, muy bien. Yo también estoy de acuerdo en que ambos. Y bueno, Wendy, ¿por qué estás de acuerdo en que sean ambos? Porque creo que en temas biológicos, creo que ambos sufrimos cambios. Más bien aquí depende de qué manera se vaya desarrollando cada uno. En el tema cuanto a la orientación que uno tiene, vaya de la familia, de los amigos o la referencia que tengamos, ¿no? Pero comúnmente, pues yo antes podría decirte, a lo mejor las mujeres lo sufrimos más, ¿no? Porque viene un periodo de menstruación donde creo que es algo muy diferente a lo que el hombre vive y que hay muchas mujeres que lo podemos vivir desde la parte más dolorosa. Pero creo que en los hombres también, o sea, no solamente el tema de menstruación, a los hombres puede ser de manera diferente una menstruación, ¿no? Entonces, creo que ambos tenemos esos cambios biológicos en nuestro cuerpo que nos llevan a ese mismo proceso. No creo que la mujer, a lo mejor uno lo sufrimos más, a lo mejor unos menos, pero ambos hacemos esa transición biológica, creo que es la que más marca nuestra personalidad y cómo lo estamos viviendo. Por eso considero que sí, ambos sufrimos esa parte, ¿no? Del poder estar entre que me regreso a ser niño o sí quiero brincarle a lo que sigue, ¿no? Creo que sí, ambos lo llevamos de esa manera. Ok, muy bien. César, ¿por qué dices que ambos? Bueno, sobre todo fundamentalmente por las ideas y concepciones que tenemos en torno a estos cambios que suceden, ¿no? En esta etapa, porque pues de algo que es natural, o sea, biológicamente es normal que suceda, lo hemos llevado a un punto en el que es algo que es motivo de vergüenza, ¿no?
y de represión y que desencadena miedo y angustia, rechazo incluso, ¿no? Por parte de algunos jóvenes, adolescentes que, por ejemplo, no desean para nada la menstruación o lo viven como algo desafortunado y doloroso, y entonces comienzan a adoptar conductas alimentarias para eliminar, ¿no? esa posibilidad, esa opción. O por el lado de los varones que quizás también no desean que su cuerpo se desarrolle como normalmente tendría que ser, ¿no? Y que entonces rechazan el vello facial y otras características constitutivas, ¿no? de su anatomía, que empiezan a surgir precisamente a partir de esa etapa, pero creo que esta es una consecuencia de las ideas y concepciones que le atribuimos a esos cambios, ¿no? Porque desde la perspectiva de otras culturas es todo lo contrario, o sea, es motivo de reconocimiento, ¿no? Y de valor, porque ya estás siendo una persona adulta, ¿no? Eso tendría que ser motivo de alegría, de felicidad, y sin embargo me parece que en nuestra cultura se vive como algo desastroso y que avergüenza, ¿no? Y creo que ese vivirse con esa vergüenza es equivalente en ambos, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, la menstruación; en el caso de los hombres, las erecciones, por ejemplo, ¿no? O las eyaculaciones nocturnas. Entonces, todo ese tipo de temas generan angustia y ansiedad por las ideas que le atribuimos por parte de nuestra cultura, no porque biológica y naturalmente ya sea inherente a ellas, ¿no? Más bien todo lo contrario, eso es algo normal, ¿no? Que se debería de vivir como una experiencia muy agradable, ¿no? Porque significa que estamos creciendo y que estamos madurando. Claro, y en esa cuestión como del referente, en la información que nos dan, ¿no? Por eso comenzaba con la pregunta de qué tan claro tenemos que hablar al adolescente respecto a ciertas cosas. Ahora, tocando este tema de la cuestión de la menstruación, recuerdo que dentro de mi familia, una de las mujeres que yo conozco, que desde chica hasta más grande, siempre se le inculcó mucho, ¿no? Se le dio como esa información de por qué es que iba a llegar en algún momento, que iba a menstruar, y cuando le tocó fue como su mejor día, ¿no? O sea, se emocionó, dijo, wow, no manches, qué padre, ya por fin, ¿no? Y sí, estoy sintiendo todo lo que me dijeron que iba a sentir, pero también estoy muy de acuerdo contigo, César, en la cuestión de que también, como menciona Wendy, lo difícil que puede ser porque no se menciona o porque no se explica de la mejor manera, de la manera más clara y constructiva, sino que nada más sucede y hasta por eso hay chicas que se llegan a espantar, ¿no? Como que, órale, ¿no? O sea, sangre, ¿no? O sea, olvídate, situaciones bien complicadas en ese sentido, y que por eso es muy importante la cuestión de la referencia. Yo por mi parte, en la cuestión de que de ambos sexos realmente sí lo sufren de alguna forma, lo digo por la cuestión en que, desde mi punto de vista también, en las mujeres creo que es una cuestión un poco más física, interna, y en los hombres es física, pero externa, ¿no? Porque también empiezan como a abordar ciertos temas sociales en donde si algo se ve bien o no se ve bien, ya empieza esa cuestión como de la vergüenza, ¿no? Yo he sabido, por ejemplo, de mujeres que van creciendo, les crecen los pechos y la cuestión es como no mostrarlos, ¿no? Y apretarlos y tratar de taparlos, y empieza a ser una cuestión de vergüenza. Igual con los hombres, ¿no? Esto que menciona César de la erección, que de repente es involuntaria o que es una cuestión biológica en el momento, también es como, y ya se le paró, ¿no? A aquel que no sé qué, y una cuestión de burla, y ya me dio vergüenza, y es una cuestión social. Y yo lo digo en la cuestión biológica por la parte de la mujer, en esa parte de la menstruación, porque ella lo está sintiendo de esa manera, y creo que los hombres lo sienten, pero a nivel como social. No sé si me explico, como que son como estas dos etapas en donde ya un mundo es nuevo, y entonces voy a enfrentarlo de ciertas formas. Y a veces no nos dan un manual, ¿no? De cómo se tienen que hacer ciertas cuestiones, que yo creo que es bien importante, además de en la escuela mencionar la cuestión biológica, también conocer este tipo de transiciones emocionales que pueden existir. Y para eso creo que también es muy importante la cuestión de reconocer esa parte, cómo es que hay una transición que muchas veces las personas no lo alcanzan a percibir o a guiar de la mejor forma para los niños. Y para eso va la siguiente pregunta. Si un niño no cumple con sus actividades en su etapa de infante, ¿existe complicación en su maduración en la adolescencia? ¿Wendy? Sí, estoy de acuerdo. Excelente. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo que si un niño no cumple con sus actividades en su etapa de infante, ¿existe complicación para poder madurar ya como en esa parte de la adolescencia? Pues yo voy a responder que en desacuerdo. Ya ahorita aquí. Mira. Pues yo sí estoy de acuerdo. Y bien, Wendy, ¿por qué estás de acuerdo?
porque creo que muchas veces vivimos como muy a prisa y queremos brincar justamente en el tema de querer evitar como toda esta trascendencia de una etapa a otra, nos vamos brincando como ciertas etapas. Entonces llega un momento en que emocionalmente nos regresamos a la etapa de abajo, por decirlo así, ¿no? Creo que es como en la escuela, pues no nos podemos brincar del primer año al quinto año, ¿no? Porque ese proceso de aprendizaje pues no va a ser acorde a lo que tú vas viviendo o cómo te vas desarrollando, ¿no? Creo que sí, para mí creo que sí es muy importante como que vivir el momento, vaya, creo que ya cuando eres un poco más consciente, creo que lo que pasa en el tema de la infancia, de la adolescencia, son tantos los cambios en tema educativo, en tema físico y en tema emocional, que comúnmente perdemos el equilibrio en alguno de los tres. Entonces, eso es lo que no nos permite como tener esa conciencia de que nos estamos brincando a lo mejor un pasito para poder llevarlo como plenamente un desarrollo equilibrado. Pero creo que sí, de repente tendemos mucho a regresarnos y creo que lo vivimos con muchos adultos, ¿no? Creo que ahora que a lo mejor muchos que damos terapia, te das cuenta que muchos están viviendo en una etapa que no le corresponde a la edad en la que están, ¿no? Sí. Y no hablamos de adolescencia, sino que sí de repente dices tú, híjole, ya tiene 40 y está como en los 20. Entonces creo que sí es importante como esa vivencia, ¿no? El vivirlo de manera... ¿Qué pasa aquí? Que no nos enseñan cómo vivirlo, que no tenemos ese acompañamiento, que no tenemos esa asesoría, que tenemos tanto miedo a lo que nos está pasando que no preguntamos cómo puedo vivirlo de mejor manera. Ok, muy bien. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Es que depende a quien le preguntes en este caso, ¿no? Porque ya ves que dentro de la psicología tenemos distintas perspectivas. Entonces, de una perspectiva muy determinista, como es a lo mejor el psicoanálisis o estas corrientes psicodinámicas, pues sí, claramente cómo se vive en las etapas del desarrollo de la infancia, pues determinan cómo una persona se va a comportar en etapas posteriores. Mi perspectiva es fundamentalmente cognitivo-conductual, por lo tanto, digamos que está más enfocada en la cuestión del aprendizaje, ¿no? Es decir, qué cosas aprendo, qué cosas no aprendo en diferentes momentos, etapas de mi vida, que van a tener un factor determinante en cómo pienso y cómo me voy a sentir y cómo voy a actuar en el presente, en el ahora, hacia el futuro. Entonces, en este caso, a lo mejor, digo, si lo vemos de esa perspectiva, a lo mejor de otros teorías, pues puede ser que sí, ¿no? Pero digamos que aquí lo relevante es qué está sucediendo en el ahora, ¿no? Qué es lo que se está presentando en la vida de esta persona, qué está pensando, qué tipo de creencias están acarreando la forma en cómo se está sintiendo en este momento y cómo le podemos ayudar entonces para modificarlas para el futuro. Si estamos abordando, por ejemplo, el tema de los adolescentes y estos cambios que van sucediendo en su vida, pues entonces es relevante qué piensan acerca de ellos, ¿no? Es decir, si parten de esta idea que es algo que tienen que sufrir de manera desagradable o desafortunada, pues así la van a vivir, ¿no? Esa transición a través del sufrimiento y de la vergüenza y de la culpa y todo esto, ¿no? Pero si les vamos induciendo, ¿no?, a que puedan ir reformulando esas ideas si es que las tienen, o irles ayudando a que incorporen ideas más favorecedoras, ¿no?, en un sentido de confianza y de seguridad, de aceptación a esos cambios, me parece que entonces eso va a tener el efecto en cómo se van a sentir de una manera distinta, ¿no?, con mucha más satisfacción, tranquilidad y tolerancia consigo mismos por esos cambios que están viviendo, experimentando, y pues bueno, el cómo se comporten pues va a ser consecutivo a esto, ¿no? Pero yo, aunque no lo rechazo totalmente, creo que sí, desde la perspectiva de la que la abordamos, pues bueno, va a determinar cómo lo vamos a comprender. Ok, muy interesante. Sí, y bueno, tiene que ver mucho como con esta parte de los contextos. Yo cuando menciono que sí, estoy de acuerdo en que no cumple la cuestión de la etapa, ¿no? Las actividades en su etapa. Como bien lo mencionas, César, ¿no? Creo que tiene que ver con la cuestión de la perspectiva y desde también dónde se esté mirando. Pero bueno, yo considero de que sí es importante porque luego también
existen ciertas familias en donde al hijo mayor, ¿no? Que es lo que comenta Wendy, pues le tocan como ciertos roles que ya no es completamente de la infancia. A lo mejor, pues, como eres la mayor, eres el mayor, pues te toca cuidarlos, ¿no? Te toca hacer esto, te toca hacer el otro, y ya empieza a tener como un tipo de rol, como si fuera un tercer padre, ¿no? Hacia los niños desde muy chiquitos. Y eso hace que entonces probablemente la cuestión de la etapa no la esté viviendo como tiene que ser, ¿no? La parte de el jugar, el conocer, el experimentar ciertas cosas. Y de alguna forma, la cuestión de esta maduración, también me ha tocado conocer a personas que pues ya tienen como 40 y todavía parecen niños. Y dice uno, híjole, no que la adolescencia o la niñez terminaba en cierta etapa, ¿no? O en cierto momento. Y empiezan a tener ciertas actitudes, ¿no? O momentos, porque probablemente no se alcanzaron a cumplir por completo. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Con César en el sentido de que sí, tenemos que reconocerlo. Ya somos adultos de alguna forma y sabemos que a lo mejor tenemos como ciertos, como esporádicos momentos, ¿no? De niñez o de adolescencia, pero que también van afectando muchísimo las relaciones. Y creo que a partir de ahí, para todo nuestro público, es como muy interesante. A mí me tocó un caso de una chica, constantemente la cuestión como de estar con hombres que eran muy dependientes a ella, ¿no? Pero ella era la mayor en la familia, entonces de alguna forma aprendió a cuidar. Entonces empieza a tener parejas que también llega a cuidarlas, ¿no? Y empieza a jugar ese tipo de rol y de repente es como bien complicado. Y entiendo que la cuestión de la madurez tiene que ver con muchos factores y muchas características, pero que de alguna forma no se está comprendiendo esa manera porque no se cumplió como el siguiente paso. Y bueno, dentro de esta cuestión que también es muy importante en la parte de cómo separamos por fin y aceptamos que ya no somos niños y ya somos adolescentes, en esa cuestión como de dependencia a los padres, ¿no? Porque cuando uno es niño, estamos completamente dependiendo de los padres, ¿no? Los padres deciden por nosotros, si queremos algo, si necesitamos algo, si alguien nos va a cuidar, es por parte de los padres. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Cuando uno llega a la adolescencia, de repente ya empieza una cuestión como muy independiente, pero independiente en ese sentido, ¿no? No que el adolescente luego se tenga que ir, pero sí independiente de que ya no esté al mismo cuidado que los padres. Entonces, para eso va la siguiente pregunta. ¿Los adolescentes requieren pasar de esta dependencia, que es la que estamos hablando, a una independencia sin el apoyo de los padres? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que los adolescentes requieren pasar de dependencia a independencia, pero sin el apoyo de ellos? En desacuerdo, pero más como a la mitad. Ok, bien, ahorita nos explicas por qué. Yo también estoy en desacuerdo. Y Wendy, ¿por qué estás en desacuerdo? Creo que es la etapa en la que buscamos como más esa independencia y tener esa libertad, pero es la etapa en la que también te puedes ir al extremo de fallar en todo. Entonces puedes tener como ese equilibrio de sí darle esa libertad de poder ir teniendo la independencia, pero sin soltarlo al 100%, ¿no? Y ahorita que hacías esa pregunta, yo me recordé mucho un ejemplo que en algún momento, en alguna charla, lo pusieron con adolescentes de secundaria y decían que eran como esa gelatina, ¿no? Una gelatina donde si los dejas totalmente salir del molde, se va a desparramar y el adolescente no va a saber hacia dónde irse. Entonces tienes que tener como ese molde en la gelatina, que en este caso yo identifico al papá, mamá o quien esté a cargo del niño, para que justamente no se derrame y que sí tenga esa libertad, sí, de experimentar alrededor de lo que tiene, pero con esa pequeña restricción de decir, a ver, espérate, aquí hay que tener cuidado por esta parte y esta parte. Entonces, a mí ese ejemplo me pareció muy bueno porque es una realidad. La verdad es que es la etapa en la que o se te puede ir todo de las manos o puedes crear una persona que pueda tener como ese equilibrio de ir buscando lo que en realidad quiere en la vida. Entonces, por eso, pues no puedes dejarlo al 100% libre, ni puedes tenerla tampoco aquí agarrado, tener como ese equilibrio, pero creo que ese equilibrio va mucho en esa etapa que los padres estén ahí presentes. Claro, es como la delgada línea, ¿no? En que sí hay que dejarlos que sean independientes, pero aguas, no se nos vaya a salir, ¿no? Así no se nos vaya a desparramar. Muy es bien. Correcto. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, yo creo que sí es el objetivo de un joven y de cualquier persona el llegar a un estado de madurez a través de
la independencia y la autonomía, ¿no? No solamente en cuestiones económicas, materiales, sino también a nivel emocional, ¿no? A nivel psicológico, para que se pueda constituir ya como un ser integrado. Pero para que esto se logre de una manera lo más eficiente, sana y adaptada, pues sí se requiere pues de contar con la ayuda, ¿no? El acompañamiento de los padres. No se puede esperar que una persona por sí sola y con sus propios recursos y sus propios conocimientos pues pueda llegar a ese nivel, ¿no? Entonces requiere necesariamente tanto del modelo de los padres como de cualquier tipo de ayuda que le puedan proveer, ¿no? En cuestiones de la formación académica, por ejemplo, pues es una forma de hacerlo, ¿no? O sea, de lograr que el individuo pues pueda tener una profesión y que a través de ella pues pueda ejercer una actividad que le remunere, ¿no? Para cubrir sus necesidades, además de lograr trascendencia, ¿no? A través de su actividad laboral. Y esa es una vía, ¿no? Y es considero importante que pueda el joven sentirse con la seguridad, ¿no? Y esa certeza de que, bueno, va a poder alcanzar ese objetivo, esa meta, y si es con la ayuda y el apoyo de los padres, pues que mejor. Lo que también hay que tener conciencia es que la realidad nos lleva a que no siempre es así, aún y teniendo los padres, ¿no? Viviendo con nosotros, no siempre tenemos a nuestro alcance ese apoyo o esos recursos, tampoco los tienen ellos quizás a su alcance para podernos proveer, y que ahí ya a lo mejor nos implica el que nosotros podamos por nuestra propia cuenta, si es nuestro deseo, pues empezar a tomar decisiones y acciones que nos encaminen a irnos acercando a ese nivel o a ese estado, ¿no? De independencia, de autonomía, por cualquiera que sea la vía que nosotros decidamos y elijamos hacerla, pero creo que sí es un objetivo. A veces se ve limitado por condiciones de dependencia o de codependencia a veces, ¿no? Entre padres e hijos, o por cuestiones de comodidad simplemente, ¿no? Por parte de los hijos que pues están muy a gusto a lo mejor ahí en casa de los padres y pues no tienen esta iniciativa, ¿no? De poderlo hacer por su propia cuenta, lo cual, bueno, a final de cuentas es válido si es que es algo pues que así lo han aceptado, pero creo que en parte pues eso también puede llevar a un estado en cierta medida, ¿no? De frustración o de angustia, de ansiedad, y creo que pues sería bueno, pues ya, ¿no? En lo particular poderlo analizar, pero en principio creo que sí. O sea, para lograrlo, sí es necesario no solamente la ayuda y el apoyo, sino el impulso de los padres, ¿no? El empujoncito para que los echen del nido, así como los pajaritos, ¿no? Para que vuelen por sus propios medios, ¿no? Y con sus propias alas. Claro. No, y muy de acuerdo con ustedes dos en ese sentido, porque efectivamente yo también por eso estoy como en desacuerdo. No pueden estar los padres como ahí pegados, pero también no pueden no apoyarlos, ¿no? Porque regreso otra vez a lo mismo. Creo que esta cuestión y hasta el tema en general, en la parte en cómo es este proceso de la transición, de dejar la infancia y pasar a otro nivel, es completamente también responsabilidad de los padres, ¿no? También la parte en cómo vamos educando ciertas cuestiones, qué información vamos dando y qué tipo de recursos vamos brindando para que esta persona vaya entendiendo ciertas cuestiones. Y creo que es algo bien importante, porque cuando te dicen que algo no existe, no sé, ya saben ahí por Navidad, que también a lo mejor, no digo si algún niño... Santa Claus. No digo, ¿no? Santa Claus sí existe, ¿no? ¿Qué tal si hay un niño aquí escuchándonos? No existe, niños, no existe. Ah, no. ¿Quién los manda a andar en Facebook en la noche? Metidos, o sea, no es para que anden aquí. No es para eso. No, y fíjate que a mí me traumó que no existiera el coronel de Kentucky. Yo estaba bien ilusionado. Yo dije, no manches, ese coronel, qué chida receta se inventó. Cuando dijeron no existe, dije, no manches, ¿no? Y son como cuestiones que a lo mejor no vamos preparándonos y que de alguna forma las demás personas ya lo van entendiendo. Pasan muchas cosas, ¿no? Yo he escuchado a muchos adultos y comparto, la verdad, desde mi experiencia, muchos adultos que te dicen, no, sí, y vas a tener que pagar impuestos y vas a tener que pagar esto y te va a tocar responsabilidades. Y te lo dicen como que dices, no, espérate, mejor no quiero llegar. No quiero durar aquí más tiempo, no quiero llegar a eso. Y creo que es la forma en cómo se dicen ciertas cosas. Por eso creo que es bien importante cómo se va preparando esta información del niño al adolescente para que tenga como un mejor manejo, ¿no? Para ese estado. César, ¿quieres compartir algo más? Es que hay adultos que viven su estado de adultez también basados en el sufrimiento, ¿no? O sea, sí, no manches. En un estado de desilusión y de angustia y de ansiedad, pues que esa es su forma como están viviendo esa etapa, ¿no?
y están convencidos de que así es, ¿no? O sea, que la etapa adulta consiste en todo eso que acabas de mencionar, lo cual es cierto, ¿no? O sea, sí es verdad, pero también hay muchas otras oportunidades, hay muchas otras formas en cómo disfrutamos de nuestra etapa adulta que no la puede hacer un niño, que no la puede hacer un adolescente, y que eso también es algo bueno, ¿no? Es algo rico que podemos disfrutar de la etapa en la que nos encontramos, por lo que pues no podemos solamente basarnos en aquellas cuestiones que nos cuestan, ¿no? En lo económico, o que nos lastiman, porque no solamente es eso la etapa adulta, ¿no? Sino también todos estos beneficios que trae consigo el crecer y el vivir una etapa adulta y madura. El desarrollarse, ¿no? Para poder seguir aprendiendo más cosas, que yo creo que es como lo increíble. Y yo cada vez que me toca trabajar con niños, otra vez como que regreso a esa parte de redescubrir nuevas cosas de la vida, que digo, wow, no, sí es cierto, que después con tantas preocupaciones ni nos damos cuenta, pero que también tiene que ser, como menciona César, la parte en donde debe ser beneficioso también pasar a lo siguiente. No, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya vas a ser adolescente, ¿no? Qué bueno que ya no vas a hacer ciertas cosas. Y aunque pueda sonar como muy triste, que se pueda entender también como con esos beneficios, porque creo que no los hacen saber por completo. Es como cuando te dicen, oye, de niño, ¿no? Te dicen, ¿cómo te gustaría tu casa? Y te gustaría que fuera grande, que tuviera un patio. Yo no se lo imagino un montón de cosas, ¿no? Pero para que uno tenga una casa, pues sí hay que estar trabajando, hay que empezar a cuidar muy bien el dinero, y de repente hay información que no te dicen, y ahorita ya llegamos a los 30 y tantos, ¿no? Y es así como que dices, changos, espérate, yo quiero una casa de 2 pisos y pues nada más me alcanza para uno con un cuarto, ¿no? Entonces es así como que te mueve, ¿no? Te mueve mucho, y creo que es muy importante, y que no lo dejamos a las escuelas, ¿no? Porque yo he visto bastante publicación, de hecho, en la cuestión de las redes sociales. Ojalá que en las escuelas se enseñara una materia sobre control de las emociones, ¿no? A los niños. Ojalá se les enseñara, pero también creo que está la parte de todos, ¿no? Es un trabajo conjunta, tanto la cuestión educativa como también en casa, porque en casa es lo principal de lo que vamos a estar desarrollando. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Dentro de estas cuestiones va la última pregunta, que ahora sí no es una pregunta opcional, más bien es una cuestión abierta, una pregunta abierta. En la cuestión de brindarles a los niños que están pasando por este transcurso, ¿qué tipo de herramientas o recursos podrían decirle a sus padres que son los más adecuados para poder pasar esta transición? Es una pregunta abierta, Wendy. Creo que la primera sería que retomaría un poco de la primera pregunta que hiciste, el hablarles con la verdad, ¿no? Y justamente lo que ahorita mencionaban ustedes, pues no es tan grave ser adulto, ¿no? O sea, dices, primero quieres dejar de ser niño para que crecer y tener muchas cosas, y ya cuando eres adulto dices, mejor me hubiera quedado siendo niño. Y la realidad es eso, o sea, es tener esa información, pero con todo lo que conlleva, ¿no? O sea, creo que lo que muchas veces catalogamos como malo, yo lo veo más como un aprendizaje, ¿no? Y que ese aprendizaje te lleva justamente a eso, a decir, qué padre, o sea, de esto que yo creí que era malo, saqué muchas cosas buenas, ¿no? Y que esa transición de que esos cambios se tienen que dar, pues se tienen que dar. Pero ¿cómo vamos a ayudarle y cómo los padres pueden ayudarles a que sea menos difícil? Hablando con la verdad. A ver, ¿qué te gustaría tener? Sí, una casa. Sí, pero a lo mejor hay que trabajar. Pero decide o busca un trabajo donde no te cueste trabajo, ¿no? Para que lo disfrutes. Que veas esa parte de sí tengo que trabajar para conseguir algo, pero sin ese sufrimiento del que hablaba César, sin decirlo, es que tengo que trabajar, tengo que sufrir, tengo que conseguir dinero, sino de una manera que puedas disfrutar y puedas decir, pues sí trabajé, pero lo disfruté y conseguí muchas cosas. Entonces, la primera herramienta creo que es esa, hablar siempre con la verdad y las cosas, o sea, cómo son y qué es la información. Siempre preguntarle al adolescente o al niño qué es lo que desea saber en realidad de lo que está preguntando, ¿no? ¿Cuál es el fondo de esa pregunta? Para que sobre eso la puedas responder y a lo mejor no te vayas a un extremo muy grande y que a lo mejor lo dejes más con la duda, ¿no? De esa parte. Y hablar mucho, yo creo que del miedo, creo que es una parte muy fundamental en esto, porque creo que eso es lo que nos produce llegar a una adultez. El miedo a decir, es que tengo que pasar esto, es que tengo que vivir esto. Entonces dices, pues no quiero vivirlo.
pero ¿qué crees? Que de todas maneras nos toca vivirlo. Entonces creo que los miedos los tenemos que ver más como ese impulso a seguir avanzando, a que nos detenga en las etapas y decir, no, es que prefiero quedarme aquí cómodo en casa, ¿no? A que brincar ese miedo y mejor salir a explorar qué hay allá afuera. Y la otra parte es mucho la vergüenza. Creo que son temas, y la culpa, que son temas que nos llevan mucho a estar ahí como en una zona cómoda, a no preguntar, a buscar información. Creo que ahorita ya los chicos tienen a lo mejor más información que los papás. Y estas herramientas de la tecnología, hay muchas veces que ellos van más avanzados que los papás. O sea, nosotros a lo mejor todavía tenemos papás que a lo mejor dices, a mí ya no me interesa ver el celular. Los papás millennials sí ahorita tienen esa posibilidad con sus hijos, ¿no? Pero si tienes un papá que es de hace 20 años y que él no le interesa la tecnología, pues busca el niño, el adolescente, sus herramientas propias. Entonces, como papá también debes de tener cuidado en esa parte. Sí estar interesado también en lo que a él le interese. ¿Para qué? Para poder orientarlo. Y regreso al ejemplo de la gelatina. Justamente es eso, no dejarlo que se salga ni que se desborde. ¿Por qué? Porque después le vas a reclamar, ¿no? Y el niño va a decir, pues tampoco estuviste, papá. Entonces, ¿cómo nos ayudamos ahí? Entonces, es poner mucho esa atención en qué herramienta les estás dando tú, si son las adecuadas también para cubrir sus necesidades de ellos, y que en realidad eso que tú le estés dando, tú también lo conozcas. ¿Para qué? Para que el niño tenga ese camino acompañado, vaya, que sí se tenga un acompañamiento y que tenga esa certeza, ¿no? Y si no eres el papá, o si eres un tío a quien el adolescente le tenga confianza, creo que también hay que saber cuáles son las necesidades de ese adolescente para poder ayudar a desarrollar también esas herramientas, y que no se las des tú todas, sino que él también aprenda a desarrollarlas para que pueda tomar decisiones en su vida. Creo que lo más importante es eso, crear adolescentes que puedan tomar decisiones, porque ahorita muchas veces los papás toman las decisiones en lugar de los adolescentes. Entonces hay que darles chance también de que, pues, que ellos se equivoquen, y que es parte del proceso de crecimiento y de madurez. Excelente información. Hay para que todos los papás que están escuchando pongan mucha oreja. César, ¿qué herramientas o recursos propones para los padres en esta transición de los niños a adolescentes? Yo creo que sí es necesario reformular o replantear las ideas o creencias que tenemos respecto a ese cambio que sucede en la pubertad y en la etapa de la adolescencia, ¿no? Tanto a nivel físico como emocional, psicológico y mental, hacia o focalizado a aquellos aspectos que se ganan con ese cambio. Cuando nos enfocamos demasiado en las cuestiones que se pierden, o sea, todo lo que se va de lo que se va careciendo, ¿no? En esta transición por las pérdidas de condiciones infantiles o de la infancia, creo que eso es lo que conduce a que se viva este momento con ese proceso de duelo tan intenso, ¿no? Porque digo, es algo que no se va a evitar, ¿no? Esa sensación de pérdida, pero algo que puede ayudar a un estado de mayor aceptación, creo que sería el reforzar sobre todo aquellas cosas que se ganan con crecer, ¿no? Que se ganan con estos cambios, que son favorables, que son buenas y que también podemos disfrutar, ¿no? Que es la parte rica de poder crecer y vivir, ¿no? Estas etapas y estos momentos. Y yo creo que replanteándolo, estas ideas o estas creencias que tienen con respecto a estos ajustes y estos cambios, replanteando también, ¿no? Lo que ellos representan, lo que representa para ellos su vida en ese momento, y que se pueda mostrar a través del ejemplo, a través del modelo que son para los hijos, que crecer está bien, que crecer es algo agradable, es algo que se puede disfrutar plenamente. Creo que eso entusiasma y motiva, ¿no? Se ve que entonces está bien, ¿no? Están bien estos cambios, está bien seguir creciendo, está bien seguir avanzando y seguir mostrando cómo soy, ¿no? Y aceptándome como soy. Entonces yo creo que eso sería muy importante, fundamental desde mi perspectiva. Excelente, qué bonito mensaje, mira, para que también los papás lo puedan tomar en cuenta. También no es algo muy fuerte el cómo hablar con adolescentes, que yo entiendo hay padres de repente con esa cuestión de miedos, ¿no? O con temores en que, ¿cómo le digo, no? Y que no se me vaya a salir porque donde se me salga o haga algo que no, pues bien complicado. Y yo también estoy muy de acuerdo en esa cuestión, ¿no? El hecho de brindarle herramientas, creo que es
la cuestión de cómo se comunica la información al adolescente, cómo se le hace ver las situaciones, como a un niño, ¿no? Un niño va aprendiendo lo que hay en casa, va conociendo el mundo porque es un ser vivo nuevo que está conociendo apenas todo, y lo primero que agarre pues va a ser como lo real, ¿no? Lo que entonces así es, así se va a trabajar siempre, ¿no? O es como un tipo de idea, y creo que de alguna forma ir reforzando bastante este tipo de cosas, porque como mencionas, Wendy, esa cuestión de la tecnología que la tenemos tan a la mano, de repente los chicos ya tienen otras perspectivas y otras ideas completamente distintas, y creo que su autoestima y su figura ya la basan a través como de un avatar en vez de una cuestión propia, ¿no? Ya cuando se ven de manera solitaria ya no hay como mucho valor si es que no lo veo a través de alguna red social o qué dicen de mí, y creo que es bien importante saber cómo poder manipular ese tipo de información. Por eso también estoy muy de acuerdo en que los padres deben estar muy informados de todo lo que hacen los hijos, en qué redes sociales están, qué tipo de videojuegos juegan, qué tipo de cosas les gusta hacer en su tiempo libre, porque por ahí es muy importante por dónde vamos a checarlo. Recuerdo por ahí una información de algo que se hizo muy viral, que salió en las noticias, de una mamá que le cerró su cuenta a una chica que tenía muchos seguidores, ¿no? Y era así como influencer, y le cerró, ¿no? Todas las cuentas, y dijo no, porque luego va a estar basando su vida a través de pues nada más lo que dice la gente y no realmente de lo que va construyendo ella misma. Entiendo que puede ser a lo mejor un buen mensaje, pero también es cómo voy haciendo para que no llegue a ser tan frustrante y en qué momento. Ajá. Y bueno, para esa cuestión tenemos también un espacio en donde hacemos un ejercicio como role playing, una cuestión de actuación, y vamos a centrarnos en ese escenario y vamos a poner como un tipo de ejemplo. César, tú vas a ser un niño que está pasando por esta etapa de la infancia a la adolescencia, a lo mejor terminando ya la primaria, que comúnmente es cuando tenemos muy marcado la cuestión de la infancia, porque pasamos los 6 años como en el mismo lugar, ¿no? Con los mismos amigos, y cuando cambiamos de escuela, a lo mejor sí se cambia, ya es otro contexto muy diferente. Y Wendy va a ser la mamá que le va a decir, no, pues ¿sabes qué? Ya hay que comprar pantalones más grandes, ya hay que tirar ciertos juguetes que tienes por ahí, hay que donarlos, y pues ya cambian algunas situaciones también. Lo comenzamos de esa manera, ¿no? Empieza Wendy así como comentándole pues que ya hay varias situaciones que tiene que empezar a dejar, y empezamos en ¿tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. César, pues es tiempo de que vayas revisando en tu habitación, y hay muchos juguetes que a lo mejor ya los podemos donar a niños que sean un poco más chicos. Ya vas a tener que ir a otra escuela diferente, vas a conocer nuevos amigos, entonces vamos a ir madurando esta parte, pero vamos a irla haciendo poco a poco como tú estés preparado, pero ya hay que empezar a desprendernos de ciertas cosas que ya no te quedan, tu ropa tampoco ya no te queda, entonces vamos a empezar a comprar cosas nuevas con las que te vas a sentir mejor y te vas a ver mejor. A ver, ¿qué opinas? Dame tu opinión, ¿cómo ves esto que te estoy diciendo? Ay, es que no quiero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que donar todas esas cosas si son mías? ¿Y por qué no quieres desprenderte de ellas? Pues porque son mías. Entonces, no quiero. Sí, pero podemos darles otro uso. O puedes elegir 2 o 3 que digas, ay, esta la quiero conservar. Pero a lo mejor hay ciertas cosas, a lo mejor esas que vamos a sacar las vamos a llenar con algo más. No se va a quedar vacío ahí, sino que las vamos a cambiar por algo nuevo y que a lo mejor te pueden gustar más. No solamente va a ser el tema de que las vamos a sacar y ya no va a haber otras cosas nuevas. Esas cosas van a sustituirse por algo que vas a conocer que a lo mejor te puede gustar más. ¿Entonces me vas a comprar más cosas? Sí, pero que te puedan ser de utilidad, y esas las podemos dar para que tú te des cuenta a lo mejor cómo puedes utilizar diferentes cosas y que te pueden funcionar para diferentes cosas, y que tú puedas ver que eso que ya no te sirve, que te servía a lo mejor de chiquito, y ahorita dices, ya no me gusta. ¿A poco hay juegos que todavía puedes decir, ya eso ya está aburrido? ¿O te van a gustar siempre los mismos juegos que tienes? Pues no, pero pues si me vas a comprar más cosas, pues sí. A lo mejor sí puedo pensar en deshacerme de algunas, a lo mejor que ya no uso, pero no sé. No siempre a lo mejor va a haber para comprar cosas nuevas, pero sí puedes conocer muchas cosas diferentes. Creo que
podría dar como esa oportunidad, que te des esa oportunidad de decir, ay, esto sí ya me voy a desprender de él. Y puedo a lo mejor sí tener cosas nuevas. No todo va a ser sustituido por cosas nuevas o que se compren, pero sí puedes conocer cosas nuevas. No todo lo nuevo lo podemos comprar. ¿Y cuándo tengo que hacer esto o qué? Como tú vayas creyendo, o sea, va a ser a tu tiempo a decir, ay, ¿sabes qué? Sí, ya no quiero esto. La ropa que te queda chiquita ya no te la puedes poner, o tú te la vas a seguir poniendo aunque ya no te quede. No, pues no. Entonces igual puede ser con los juguetes. Entonces, en cuanto yo ya vea que algo ya no le estás utilizando, tú mismo puedes decir, ¿sabes qué, mamá? Esto ya no lo utilizo, esto sí lo podemos donar. Igual que es un pantalón que ya no te queda, decir, este ya no me lo quiero poner. Entonces, este juguete, ¿sabes qué? Este sí ya no lo necesito, vamos a donarlo, vamos a regalarlo. Cuando tú vayas sintiendo, así como la ropa va cambiando, a lo mejor tus gustos vas a decir, ay, este ya no me gusta, este ya es muy infantil. Y lo vamos a ir haciendo conforme tú te vayas desprendiendo de las cosas. No tiene que ser todo de decir, ya, hoy vamos a sacar todas las cosas. Ve lo que te sirve y lo que no te sirve, tanto ropa como juguetes, y lo podemos ir sacando. Poco a poco, no tiene que ser todo un solo día. Bueno, si es así, a lo mejor sí. Está bien. Ok, entonces ve revisando en tu closet, ve revisando en tus juguetes y podemos ir extrayendo lo que ya no te sea de utilidad, o lo que tú digas, ya esto sí, ya definitivamente esto ya no me gusta. Y vamos a ir sustituyendo las cosas. Ok, va. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy bien ahí también una mamá muy comprensiva. Sí, mira, muy flexible, ¿no? Muy a tus tiempos. No me dejaba hacer berrinche a gusto. Ser necio, ¿no? Sí, muchas veces fíjate que eso es lo que luego nos pasa, ¿no? Creo que te desesperas en ese tenor de decir, ¿y qué hago, no? Si tú ya te quieres deshacer de todo, pero creo que es justamente ponerte como al nivel de los niños en la etapa justamente que ellos están pasando, para tener como más ese acercamiento. No es así de sencillo, obviamente, no es así de sencillo, pero algo nos puede funcionar, ¿no? Pero es la noción, ¿no? Porque creo que sí, o sea, yo me iba dando cuenta que cada vez iba cambiando mi actitud, ¿no? Porque era más fácil aceptar. A partir de las condiciones que tú me ibas planteando, era más fácil poder decir, ¿no? Bueno, o sea, no se trata de que voy a sacar todo, ¿no? Ni que me voy a deshacer de todo, ni que va a ser así de sopetón, ¿no? Sino que es algo que va a ir siendo gradual y va a depender de lo que yo vaya decidiendo, ¿no? O sea, que voy a tener esa libertad. Y es algo que tengo la certeza y la seguridad porque me lo estás diciendo, ¿no? No es algo que yo pues tenga que estarlo exigiendo, ¿no? Que tenga que estar luchando contigo para lograrlo obtener, sino que eso es lo que a mí me parece destacable, ¿no? O sea, esto se va promoviendo, induciendo a partir de lo que tú planteas y cómo lo planteas. Y eso pues nos va quedando o nos va ayudando a aceptarlo y nos va dejando pues ya sin tanta frustración, ¿no? Esta sensación de negatividad para aceptarlo. Y creo que es como la parte de lo que hablamos en la primera pregunta, ¿no? Como esa confianza de poder acercarte y hablar realmente, ¿no? No como dicen por ahí, no, la mamá y los hijos son amigos y esto, ¿no? A veces se pierde el rol, no en esa sintonía, sino más como esa confianza de que puedas crearle a tu hijo de que lo que le estás diciendo va a suceder, ¿no? En que no sea como un engaño de decir, ay, es que tú siempre me prometes y no me lo cumples. Entonces es como dar esa confianza, y creo que eso es lo que estriba en que el niño acceda a ser mucho de lo que tú le pides por la confianza que él tiene en ti como madre, ¿no? Como padre. Y esta parte de la negociación, ¿no? Que se da también en el proceso de duelo, decir, bueno, a ver, pero entonces me vas a comprar, ¿no? O sea, que claramente, evidentemente, pues sí, ¿no? Porque eso no depende de los padres, ¿no? Y los padres están para eso, ¿no? Para proveer esas cuestiones materiales, pero a lo que voy es al mismo punto, ¿no? La forma en cómo sucede, porque no nada más se trata de decir, sí, te voy a comprar todo lo que quieras, sino ok, lo vamos a ir haciendo, pero poco a poco, conforme lo vas necesitando, ¿no? Y conforme vas sucediendo unas cosas, pues las podemos cubrir con otras, pero todo va siendo de forma gradual. Entonces, tenerlo claro en el mensaje que se le está transmitiendo al docente me parece que es muy funcional. Y en muchas cosas, ¿no? Como mencionas César y Wendy, la cuestión de cómo se dicen las cosas, cómo se dan, porque
A mí me ha pasado muchísimo, tanto en la cuestión de experiencia personal que he vivido a lo mejor en familia, como también personas que yo he visto, que el niño de repente a lo mejor está dando mucha lata y es como ya ten pues el celular, no, ya distráete poquito. Ay, es que nada más así se calma, ¿no? Cuando a lo mejor en nuestros tiempos con una mirada nos callaban y que ya no decías nada. Y de repente empiezan a crecer los niños y los papás es como es que ya no sé cómo quitarle el celular, ¿no? Y que también esta información como de negociar no suene como amenazante, ¿no? Mencionas, Wendy, esta información de que pues de que va a pasar y pues que no sea una cuestión de reproche, pero tampoco que suene como amenazante, ¿no? Como que ya te veré cuando estés haciendo esto, ¿no? Porque también es una cuestión como que... O te voy a tirar todo, ¿no? Si no lo haces tú, ándale, yo te lo si tiro. no lo haces. Te quedas sin nada. Ya mañana no vas a ver nada en tu cuarto y a ver cómo le haces, ¿no? Y sigue llorando, ¿no? Sí, y a lo mejor no son cuestiones muy asertivas y entiendo la cuestión de poder dirigir esta información llega a ser algo pesado, pero me gustó mucho esta cuestión del juego de role playing porque de alguna forma es... cómo se van diciendo ciertas cosas, cómo me voy también poniendo en ese mismo nivel en que, bueno, pues a tu tiempo, no hay ningún problema cuando tú te sientas seguro y preparado, adelante, porque también se está dando confianza al hijo, ¿no? O sea, se está dando como una seguridad, ¿no? A diferencia, como dicen ahorita, ¿no? De que te voy a quitar todo, ¿no? Y mañana es como, pum, el miedo, ¿no? ¿Dónde escondo mis juguetes? ¿A quién se los doy? ¿Dónde los entierro? ¿No? Y que ya es una cuestión muy distinta cuando a lo mejor se asimila en no te preocupes cuando tú puedas, ¿no? Para que no sea como tan fuerte ese golpe y que creo que es una información que se puede estar dando constantemente. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Para todos aquellos que nos están escuchando, ¿algo, Wendy, que puedas recomendar en ese sentido? ¿Algún libro, alguna revista, alguna película? Hay una película que a lo mejor a ustedes también la llegaron a verla, que se llama El Club de los 5, que va muy enfocada a adolescentes. Entonces creo que les puede ayudar mucho como en esa transición, ¿no? De ver que no llegar a la adolescencia no es como el sinónimo de decir, ya tengo que trabajar, ya tengo que hacer muchas cosas para mantenerme o ser muy independiente, ¿no? Sino vivirlo como desde un ambiente pues un tanto más relajado y más divertido, sin dejar de lado como las responsabilidades, vaya, porque es una responsabilidad y la responsabilidad más grande de un adolescente y de un papá pues es que él sea responsable de su propia vida, de su propia toma de decisiones. Excelente, muy bien, gracias, Wendy. César, ¿algún recurso que nos quieras compartir? ¿Algún libro, alguna película? Sí, una película que se me hizo muy interesante que se llama Boyhood, que parte de lo relevante es que la filmaron en un transcurso de 10 años porque precisamente querían retratar la vida de un joven desde los 6 años de edad hasta el periodo pues de pasar por la transición de la pubertad de la adolescencia, ¿no? Y entonces fueron reflejando a la medida que iba creciendo el actor, iba representando al personaje en la película a esa misma edad que estaba transicionando. Entonces me pareció muy interesante porque además, pues bueno, durante la historia pues retrata toda la parte pues de los amores, de los miedos, de los cambios que le van sucediendo, de las desilusiones, ¿no? De todas las situaciones de dolor y de ilusión también, ¿no? Que va reflejando en la historia del personaje y me pareció muy, muy interesante y es la que recomiendo, Boyhood, así se llama. Boyhood, excelente para verla. Yo por ahí en la cuestión de películas, hay una que se llama Las tortugas también vuelan. Es una película de corte cine de arte, muy muy bonita. No les cuento porque creo que cualquier cosa que les diga igual ya les cuento todo, pero también se ve como los diferentes roles que luego los niños tienen que estar jugando por la situación que existe, ¿no? Alrededor. Y vamos viendo como ciertos cambios. También algo muy importante es una serie que se llama Malcolm, el de en medio, porque también va pasando estas etapas, ¿no? Desde la primera temporada, Malcolm sí es bien niño, se ve bien niño, un bebé se ve ahí, y va creciendo, ¿no? Y también el mismo guión va adaptándose como a los cambios que va teniendo, y hay ciertos capítulos muy interesantes con este cambio que existe y cómo hay referencia porque nada más son puros hombres, ¿no? Como hermanos. Y por supuesto también recomendar la película de Toy Story 3. No sé si la vieron ustedes, yo cuando la vi lloré. Si no lloraron son piedras porque sí está bien pesada. Después te decimos entonces. Pero tiene que ver como con esta cuestión, ¿no? Hablando ahorita como del juego de rol, el momento en donde Andy tiene que donar sus juguetes, ¿no? Y despedirse de ellos, es como el pum, ¿no? Y creo que se alcanza a ver muy, muy claramente y que es muy buena referencia también para los niños que están pasando por esa etapa en la cuestión de cómo va esa transición. Y bueno, también un libro que quiero recomendar es de Daniel Siegel,
Ya lo había mencionado en algún momento porque tiene también un libro sobre los niños, sobre el cerebro del infante. Y en este caso tiene otro que se llama Tormenta Cerebral, el poder y el propósito del cerebro del adolescente. Muy, muy interesante, y aparte tiene un lenguaje muy fluido, entonces los padres pueden encontrarlo en internet y chutárselo completo. Esas son mis recomendaciones. Y bueno, ya para darle finalidad a este capítulo, las redes sociales. Wendy, si alguien se quiere contactar contigo, si quiere comunicarse para cualquier situación, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, en Facebook tengo una página que se llama Tanatología, te acompaño en tu dolor, y pues teléfono, WhatsApp 4431-0841-64, y estamos a la orden. Excelente, muchas gracias, y también agradecerte completamente la compañía a este programa. De nuevo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Es un placer estar por aquí compartiendo con ustedes. Excelente. César, tus redes sociales, si alguien se quiere comunicar contigo, hacer alguna pregunta o acercarse para alguna situación, ¿cómo nos podemos comunicar? Claro, me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza, también en WhatsApp, en el 4431-438478. Y además creo que sería muy oportuno también ahorita hacer mención que estamos colaborando de manera conjunta en un proyecto que se llama Apolo, de salud mental integral para los hombres. Justamente en este programa, en este podcast, pues se deriva de este proyecto, en donde vamos a estar realizando pues una serie de actividades también para que estén muy al pendiente y puedan participar en ellas. Por supuesto, muy bien. Por mi parte, mis redes sociales, yo estoy en Instagram y en Facebook como SIC Ricardo García, y también les paso mi WhatsApp 4431-984230. Y bien, queridos amigos, adorable público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlos en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas, y nos vemos el próximo jueves. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.